Buenos días, mi nombre es Andrea Paulina Juárez No, de la materia de aprendizaje Grupo C, y hoy le voy a presentar mi trabajo final. Unidad 1, el cerebro. En la primera unidad, una de las cosas que fueron interesantes para mí fue el saber que para que haya un aprendizaje, la persona debió de haber pasado por uno, dos o más acontecimientos, lo que denominamos como la experiencia. También que, para comprobar que ha habido un aprendizaje en el sujeto, se debe de ver una conducta completamente diferente. Las funciones de cada elemento del cerebro fueron igual de importantes en esta unidad. Cada parte de los sistemas nerviosos son esenciales en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Este tipo de aprendizaje permitió un comienzo en la información, fueron indicios que fueron moldeando nuestra manera de ver los procesos por el cual se lleva a cabo el aprendizaje. En mi caso, yo no lo veía como algo muy complejo de entender, pero después me di cuenta de que el entender cuáles son los elementos necesarios aún más pequeños cambia tu perspectiva. ¿Cómo considero que me puede ayudar en el futuro? Saber la funcionalidad del cerebro, su implicación en el proceso de aprendizaje, permite que en el futuro pueda relacionarlo con otras materias como neuropsicología, incluso en materias como desarrollo psicológico. Además de que podemos observar con mayor detalle algunos de los factores de riesgo que no permiten el correcto aprendizaje en algunos niños. Unidad 2. Conductismo. Para romper un hábito es necesario reemplazar la asociación estímulo-respuesta con alguna otra. Una de las cosas que me resultó interesante aprender fueron las técnicas para romper hábitos, como el método de acotamiento, el método de atenuación y el método de incompatibilidad. ¿Por qué? Durante esta unidad pudimos ver técnicas conductistas, como las técnicas de extinción o encadenamiento. Creo que pude visualizar estos métodos y técnicas en mi vida cotidiana, por lo que recordarlo fue más fácil, y la verdad es que me gustó conocer el proceso de condicionamiento en todas esas técnicas. ¿Cómo considero que me puede ayudar en el futuro? En mi vida cotidiana me encontré aplicando algunos métodos, cosas sencillas como la adquisición de pequeños hábitos nuevos. Por otra parte, el conocer estas sencillas técnicas conductistas son un aspecto necesario en la formación de un psicólogo, si en todo caso recorre un área clínica de la psicología. Unidad 3. Teoría del aprendizaje social. Alguna de las teorías que vimos fue la teoría sociocognitiva. Me gustó ya que comprendía que esta se centra en el hecho de que las personas aprendemos unas de otras, recorriendo conceptos como aprendizaje por observación, imitación y modelado, por lo que el ambiente tiene una fuerte influencia en las personas para su aprendizaje. ¿Por qué? Porque pude ver cómo en mí se produjo el aprendizaje a partir de la influencia del ambiente. Por otra parte, pude comprender que es necesario que los niños vivan en un contexto muy estimulante y adecuado para que aprendan cosas importantes para ellos y para su desarrollo. Esta teoría me ayudó a comprender cosas que creo me ayudarán en el futuro como profesionista. No es una mentira que el entorno tiene una influencia en nuestra conducta. El punto es que aprendimos más a fondo sobre el trabajo de Bandura en cuanto al aprendizaje. Este teórico es uno de los que más he hablado en mi paso por la facultad y no creo que sea la única vez que lo veamos, por lo que conocer una parte de su teoría o trabajo nos facilitará la comprensión de temas por venir. Unidad 4. Constructivismo. Las teorías constructivistas. En el constructivismo cada persona percibe la realidad a su manera. Tiene su propia forma de organizar o percibir ciertos constructos. Esto quiere decir que le va dando un propio sentido. A partir de esto vimos teorías como la cognitiva de Piaget o entendimos cómo es el aprendizaje social según Vygotsky, que esta me resultó de las más interesantes, ya que en este proceso podíamos ver cómo el aprendiz interactúa con diferentes factores cambiantes para producir un aprendizaje, en donde no es solo él, sino la ayuda o andamiaje que recibe. ¿Por qué? A partir de esas teorías pude comprender cómo se va dando el aprendizaje con base en las técnicas o métodos vistos en clase. Esto me permite tener un panorama aún más completo. Tal vez no solamente adopte la idea de que solo una de estas funciona, sino que puedo notar cuáles son las cosas que influyen en un proceso de aprendizaje y cuáles son las mejores técnicas. ¿Cómo consideras que puede ayudarte en el futuro? Las teorías de Piaget y Vygotsky, el trabajo que han hecho representa un papel importante en los conocimientos básicos de un psicólogo, por lo que en el futuro necesitaremos recordar los temas vistos para seguir avanzando en nuestra formación y ser aún más completos en algún área que podamos elegir para dedicarnos. Un ejemplo, la psicología educativa. Unidad 5. Teoría del procesamiento de información. Una de las cosas que más me gustó de esta unidad fueron las técnicas o sugerencias para mejorar la comprensión del estudiante. Vimos cómo hacer un buen resumen o cómo lograr a partir de la implementación de estrategias mnemotécnicas un mejor aprendizaje de contenidos. ¿Por qué? Por la diferencia que había en cada una de ellas. Todas las técnicas son diferentes, aunque compartían el uso de las imágenes visuales, y algunas, a pesar de ser fáciles, me dieron un poco de trabajo para entender. Por eso al hacer los ejemplos y escuchar la retroalimentación en clase me di cuenta de cuáles eran mis debilidades y esos cabos que dejaba sueltos que me impedían formular bien lo que pedía la tarea. ¿Cómo consideras que puede ayudarte en el futuro?
Al comprender las técnicas puedo aplicarlas en mi aprendizaje. Creo que se vienen muchas veces interesantes para aprender. Estoy segura de que en algunas veces me toparé con información que representará una dificultad para mi comprensión, pero creo que al aplicar este tipo de estrategias podré facilitar mi proceso de aprendizaje. Además, considero que puedo recomendar a otras personas su uso, enseñándoles cómo, lo que hará que pueda aprender aún más este tipo de estrategias. Reflexión final. Dentro de esta asignatura vimos muchos tipos de contenidos, teorías, estrategias de aprendizaje, la funcionalidad de cada elemento del cerebro, aportes de personajes importantes en la psicología como Guthrie, Pavlov, Vygotsky, etc. En el momento de hacer mi presentación y al revisar mis actividades de aprendizaje, me di cuenta de que aún recuerdo los temas vistos. Eso es lo que me llevó. Puedo comprender bien lo que vimos tras solo darle una pequeña leída. Las clases con usted me ayudaron mucho, debido a la manera en la que llevaba la dinámica. Creo que el haber hecho las hadas antes de clase y después discutirlas durante ellas me ayudó para comprender aún más. Esta materia en algunos momentos fue un tanto difícil, pero aún así me gustó mucho. Fue un gusto haberlo tenido como maestro. Eso es todo por mi parte. Gracias.